¿Sabías que Pablo escribió Gálatas en un tono realmente firme? Porque los creyentes estaban siendo confundidos por falsos maestros que añadían reglas a la gracia. Hoy estamos en nuestro día 328 de nuestro plan de estudio, leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta lectura. Danos sabiduría, ilumina nuestras mentes, ayúdanos a meditar en tu palabra diariamente, pero sobre todo, transforma nuestras vidas conforme a tu obediencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Gálatas 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora se lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no, pues ni lo recibí yo, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. No vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: a aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Gálatas 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo de lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron
que había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, porque obligas a los gentiles a judaizar, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí mismo, a sí mismo. No desechó la gracia de Dios, pues si por la fe fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, proviendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente.
No dice, y las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Para reflexionar. Llegamos al libro de Gálatas. Muchos creen que la carta más enérgica del apóstol Pablo presentará con firmeza temas respecto a la justificación, la gracia, el evangelio. La ciudad de Galacia, nos dice el versículo 2, parecía que tenía varias iglesias. Vamos a ver un poco de historia. 300 años antes de Cristo, grupos galos y celtas llegaron a las regiones próximas a Grecia y con el tiempo esta región fue conocida por Roma como la provincia de Galacia. Por eso el término puede entenderse de dos maneras, como uno que se refiere al origen étnico de los habitantes o simplemente como el nombre de la provincia. Sea cual sea el sentido en el que Pablo lo usó, podemos estar seguros de que esta carta fue escrita a cristianos que habitaron esa región y tenemos la certeza que eran gentiles ajenos al modo de vida judío. Probablemente la carta fue escrita a los convertidos en Hechos 13 y 14. Es aquí que podemos entender la tensión creciente entre los cristianos del origen judío y los conversos del origen gentil. Este tema discutido en Hechos 15, los gentiles al volverse cristianos deben seguir las costumbres del Antiguo Testamento, los gentiles deben circuncidarse, deben seguir la dieta levítica. Lo cierto es que estas cuestiones se responden en Hechos 10, 16 al 28 y en Hechos 15 en el Concilio de Jerusalén. Sin embargo, los judaizantes insistían en imponer las reglas judías, la ley mosaica, para los creyentes de origen gentil y en general para todo aquel que creyera en Cristo, griego, gentil o judío, hombre o mujer. El problema es que seguir reglas no es del evangelio, de hecho, es otro evangelio que además es anatema. ¿Cuál es el tema? Que la salvación es por la gracia de Dios recibida a través de la fe en la justicia de Cristo, aparte de las obras de la ley. No pienses en las sectas. Recuerda que la carta fue escrita a cristianos. Pablo reprendió a quienes empezaron a seguir este falso evangelio que se centraba en agradar a los hombres, pues esto no es lo que Pablo predicó. Él recibió el mensaje de Cristo mismo y estaba en concordancia con el mensaje que enseñaba el resto de los apóstoles. Él no inventó el mensaje, pues ni los apóstoles de Jerusalén exigían las reglas de los judaizantes. Pablo enseñó el mensaje de Cristo y no difiere en nada con el mensaje que Jesús encargó al resto de los apóstoles.
Por eso, las exigencias de los judaizantes eran una alteración del evangelio producto del temor al hombre. Pedro fue víctima del engaño de aparentar, puesto que aceptaba a los gentiles como leímos en Hechos 10 cuando visitó a Cornelio, pero aquí se niega a ser visto en compañía de ellos, solo por la presión de los judíos. Lo cierto es que la madurez bíblica no se trata de seguir reglas culturales por las presiones grupales. Pablo exhortó a su compañero Pedro para regresar a la verdad del Evangelio. Quizá tú también necesitas ser exhortado a vivir por el Evangelio y no primeramente por reglas a seguir. El Evangelio no se trata de actividad ni de origen étnico, sino de quién es el objeto de tu fe. La obra de Cristo comprende la justificación, que es la doctrina de ser declarado inocente aunque eras culpable. Quitar la culpa que el pecado produce, y esto te coloca en una posición de gracia que te hace receptor de una relación correcta y directa con a través de la fe. Esta relación con Dios te llama a temer su nombre antes que temer a las exigencias de los hombres. Pablo lo explica de manera hermosa en el versículo 20. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso Pablo está libre de la hipocresía de querer aparentar. Él se reconoce pecador y necesitado de la gracia de Cristo. Ser aceptado por Dios en Cristo es más importante que ser aceptado por los hombres y vivir esforzándote en ello. Simplemente no puedes tener ambas identidades. O eres del Señor o no eres del Señor. En Gálatas está plasmada la tensión entre Pablo y los judaizantes. Estos últimos viven en un intento artificial de producir vida espiritual. El problema es que esta perspectiva está basada en el cumplimiento de reglas y en el énfasis de estos maestros no constituye otra cosa sino una perversión del Evangelio. Ellos nacieron de nuevo por la fe en Cristo, pero ahora tienen fe en su propio afán de creer que son buenos por sus obras, aunque en el Evangelio, aunque en el Antiguo Testamento, perdón, los creyentes vivían por la fe, no por el cumplimiento de la ley, porque es imposible. Esta fascinación de los Gálatas es un engaño, pues añaden al Evangelio sus obras y peor aún, es una declaración del rechazo de la obra de Cristo como suficiente para salvación y santificación y la necesidad de la gracia. Simplemente no pueden descansar en Cristo y en su alto rendimiento espiritual. La ley fue dada no para impartir la vida, sino para mostrar que su incumplimiento trae muerte, porque tienes que entender que eres incapaz de ser lo suficientemente bueno para recibir favor de Dios. Solo Cristo es bueno. Si somos sinceros, podríamos pensar que este era un problema de primer siglo o un choque cultural entre judíos y gentiles. Han pasado a segundo plano en nuestra época o que ha desaparecido. Sin embargo, esto es un problema que no ha perdido relevancia, así como la palabra de Dios tampoco ha perdido vigencia. Estas fricciones aún siguen, puesto que muchos cristianos aún confían más en sus obras que en la obra de Cristo. Incluso hay sectas que te piden hacer y hacer y hacer antes que animarte a ser un verdadero cristiano que muere a sí mismo para que Cristo viva en nosotros. Es decir, la salvación y el cambio de un cristiano se sostiene de la obra de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Cuando se pide a un cristiano que haga algo para que Dios lo bendiga o para que su reputación de buen cristiano sea reconocida, entonces ha fallado en vivir el evangelio que Cristo predicó y ejemplifica con su propia vida. Gálatas nos enseña que no podemos relacionarnos con Dios por medio del cumplimiento de la ley, sino que es por medio de la fe en su Hijo. La vida cristiana no se trata de cuántas cosas eres capaz de privarte, de cuánta carga puedas soportar o de cuánto haces para agradar a los demás. El Evangelio es la solución a nuestro problema más profundo, el pecado y nuestra incapacidad de vivir bajo las reglas con nuestros propios esfuerzos. Simplemente somos incapaces. El darte cuenta de esto te permite conocer la magnífica impecabilidad de Cristo en quien tienes que echar tu carga porque Él sí puede cumplir las demandas de la ley.
Él ha apaciguado la ira de Dios contra tu pecado y el mío, y él vivió perfectamente para que su obra en tu lugar sea perfecta. A semejante obra maravillosa solo debemos responder en arrepentimiento y fe todos los días de nuestra vida. No se trata de cuánto podamos dar para Cristo, sino de cuánto Cristo ha hecho en cada uno de nosotros y sigue haciendo en nosotros hasta que Él regrese. Para meditar. Cuando reflexionas acerca de tu vida cristiana, todo gira en torno a cuán piadoso eres si te comparas con otras personas. Cuando piensas en tu vida espiritual, siempre está en términos comparativos. Ten cuidado. Has caído en la trampa de las apariencias, así como dijo aquel hombre, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Lucas 18:11. ¿Estás descansando solo en Cristo para ser aceptado por Dios? Ora al Señor que te ayude a ver las áreas en las que aparentas y tratas de ganarte el favor de otros o de Dios con tus obras. Arrepiéntete y cree que en Cristo eres aceptado y por su obra eres aprobado por pura gracia. Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo quien vive en mí. Y la obra que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pues muy bien amigos, este ha sido nuestro día 328. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor los bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.